Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estás, Lu? Sí, ¿Sí? Vamos, listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Tech Talk Friday de Webcom. En esta oportunidad vamos a ver y vamos a hablar sobre un tema súper interesante que cada vez que hablamos con algún cliente que tiene que andar haciendo alguna maniobra de ampliación de la infraestructura o modificaciones de los ambientes, empieza a preguntarse cómo puedo hacer yo para entender un poco más sobre la capacidad que tengo en el ambiente. Entonces, hoy le invitamos a Lucila Redrado, que es parte de la práctica de Data Center definido por software de Webcom, y ella nos va a llevar por un camino para donde vamos a descubrir cómo hacemos Capacity Planning con VMware Area Operations, ¿sí? Así que vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a ver un poquito de teoría, y después Lu nos va a llevar por un recorrido viendo la herramienta, ¿ok? Así que, Lu, todo tuyo, llévalo adelante, yo apago la cámara y sigo hasta el final donde me devuelves el control, ¿dale? vale, Chau, gracias, chau. Nico. Bien, sí, como mencionaba Nico, vamos a estar hablando del producto VMware Area Operations, fabricado por VMware. También se llama vRealize Operations y la simplificación es VROPS, que es lo que más voy a decir porque es más corto. VROPS es una herramienta muy amplia, pero en esta ocasión vamos a estar dedicándonos a la parte de billing, ¿sí? Billing en español es facturación, y entender bien la demanda, el crecimiento y los límites que tiene nuestra infraestructura y cómo se traduce eso a costos, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos que entender también que cada decisión que tomemos del área técnica, en agrandar, achicar la infraestructura, migraciones, irnos a la nube o mantenernos on-premise, se traduce también a costos. Entonces, bueno, acá vamos a ver, nos vamos a apoyar mucho en VROPS para eh, eh, explotar la infraestructura y, bueno, reducir los costos, ¿no? Siempre se busca eso. Bien, a grandes rasgos, solo como introducción, Capacity Optimization y What If forman parte de lo que es Capacity Planning. Capacity Optimization se dedica más, bueno, la traducción es optimización de capacidad, y se dedica más a definir cuánta carga de trabajo soporta nuestra infraestructura, ¿sí? ¿Cuál es el límite de demanda que puede soportar nuestra infra? Eh, y What If es plantear escenarios hipotéticos de migraciones, de agregación de máquinas, de eliminación de máquinas, de agregación o eliminación de nodos, migraciones dentro de la infraestructura o a nube. Cuando menciono infraestructura, no estoy hablando solamente de lo que es on-premise o nube privada, sino que también hablo de nube pública, ¿sí? En ese sentido, VROPS es agnóstico. Bien. Entonces, los ítems que vamos a recorrer en la presentación va a ser el primero el objetivo, después vamos a hablar de Capacity Optimization, What If y una demostración en laboratorio. Les dejo, por si no están familiarizados con la herramienta de VROPS, unos links de utilidad. El primero es un video como este, de hecho lo hizo un compañero de acá de Webcom, en el que habla de la herramienta de VMware Area Operations, y en media hora él logra recorrer todos los temas. VROPS, por ejemplo, maneja alertas. Si se apaga una máquina virtual, tenemos la opción de que nos envíe un mail alertando. También tiene dashboards interactivas con métricas y lo que VROPS llama supermétricas, que son métricas customizadas. La parte de billing también se menciona ahí, que es la que vamos a estar hablando hoy. Y servicios y las integraciones. Las integraciones serían qué valores toma VROPS para, de dónde saca, cuáles son las entradas de VROPS para después hacer todo su análisis. Bien, el segundo link es la última versión al día de la fecha de VROPS, que es la 8.16, con sus novedades, y después los siguientes son dos links de utilidad sobre Capacity Optimization y What If, con los que me basé para hacer esta presentación y los que consulto día a día cuando trabajo con la herramienta. Bien. Entonces, el primero, como les había prometido, es el objetivo. Es plantear nuestro horizonte, a dónde queremos llegar con VROPS y qué expectativa podemos setear apoyándonos en la herramienta de VROPS. Entonces, VROPS es una herramienta muy amplia, como mencioné, y cuando estamos hablando de billing o lo que es facturación y números que por ahí son más, que tienen un impacto en lo que es toda la empresa, nos tenemos que correr un poco del área técnica y pensar a la empresa como un todo.
quizás ponernos hasta en los zapatos darle un enfoque gerencial, ¿sí? En las áreas gerenciales. Entonces, cuando hablamos de la empresa como un todo, sobre todo hay que poner foco en cuáles son las áreas core del negocio, de la empresa, ya sea la nuestra, que estamos haciendo consultoría interna o consultoría externa, ¿sí? Con empresas externas. Hay que poner foco generalmente en las áreas que son las productivas, o sea, lo que el negocio vende, las áreas que se dedican a producir lo que se vende, ya sea un producto o un servicio, y poco también en lo que es la facturación. Nosotros no podemos perder pérdidas porque no supimos administrar nuestra infraestructura. Entonces, ahí viene en juego VRAP, ¿sí? Les dejé una frase arriba a la derecha que tiene que ser como un mantra utilizando esta herramienta y siempre del área técnica, que dice que la demanda continua del negocio no puede estar limitada por el entorno de producción, ¿sí? Es esto que menciono. Nosotros, por no saber administrar nuestra infraestructura, no podemos limitar al resto de la empresa. Y en caso de estar limitados por la infraestructura, ya sea porque no hay presupuesto y demás, habría que avisarlo y eso tiene que ser en conjunto una decisión interna de no expandirse. Bien, VRAPS entonces es una plataforma unificada. Lo que hace es tomar históricos, los datos históricos de consumo y de ahí utilizar inteligencia artificial, estadísticas para predecir el futuro. Estas predicciones se hacen como máximo a un año, ¿sí? Si nosotros, porque hicimos el cálculo, sabemos que nuestra infraestructura, con el crecimiento que viene teniendo, nos vamos a quedar sin espacio en 2, 3 años, VRAPS te dice que te va a sacar espacio sin espacio a partir del año, pero no te sabe decir qué fecha. Ahora, si es el mes que viene, te va a decir 30 días, ¿sí? Ese es un dato importante. Que las predicciones son siempre a un año. Bien, entonces, el objetivo siempre va a ser proactivos. Nosotros tenemos que, cuando nos está incendiando todo, pararnos y mirar desde afuera nuestra infraestructura y ser conscientes del consumo que está teniendo hoy para evitar problemas a futuro. Entonces, podemos plantearnos preguntas como, ¿estoy teniendo pérdida por algún lado? ¿Mi consumo de recursos es eficiente? ¿Tengo máquinas que están aprovisionadas? ¿Tengo máquinas que que están sobreaprovisionadas? ¿Tengo máquinas que necesitan más recursos, que están undersized, le decimos nosotros? ¿Tengo alguna posibilidad de mejora? ¿Necesito mañana ya ir a comprarnos nuevo equipamiento, migrar a la nube, me sale más barato, etcétera? Todas esas preguntas nos tenemos que plantearnos y en ese caso nos van a ayudar los dos features de VRAP, que son Capacity Optimization y What If, ambos dos vamos a utilizar. Bueno, yo ya barrí un poco todos los temas que están ahí en la slide, pero no mencioné cuál es el más importante. En la pirámide de importancia de optimización de capacidad es la eficiencia. Si nosotros somos eficientes en el uso de recursos, ya sea porque supimos desde un inicio aprovisionar correctamente las máquinas virtuales y comprar una infraestructura que se adecua a esa demanda, listo, el resto viene solo, o sea, se despliega de la eficiencia. Nosotros vamos a tener ya una planificación de capacidad, vamos a tener una planificación estratégica porque sabemos cuánto gasta nuestra demanda mes a mes, nuestra carga de trabajo mes a mes. Vamos a tener reducción de costos, porque básicamente siempre vamos a estar un paso adelante y vamos a estar alineados con los objetivos del negocio, ¿sí? Si, por ejemplo, en la empresa se setió que este año no se va a invertir en infraestructura, bueno, listo, aprovechamos al máximo lo que tenemos. Y si sí, bueno, vemos posibilidades quizás de ir a la nube o mantener cierta carga distribuida en on-premise y en nube pública por temas de seguridad, privacidad. Así que es importante estar siempre alineados con todas las áreas de la empresa. Bien, mencioné mucho que vamos a estar hablando de facturación y de costos y existe una explicación de cómo VRAPS toma estos datos, ¿sí? Cuando no existía VRAPS, VMware tenía un producto que se llamaba vCenter ChargeBar, que básicamente era una herramienta que deducía costos de la infraestructura, pero no te daba ningún costo base, o sea, todos los costos eran cero. Y con la incorporación de VRAPS, eso cambia. Lo que existen con VRAPS por defecto son tarifas base. Todos los parámetros que dan el total del consumo de mes a mes de la infraestructura, bueno, esos te dan números estándares de la industria, que son universales para el resto de empresas, como para que te des una idea de cuánto más o menos con tu tamaño de infraestructura y con tu carga de trabajo estás gastando, ¿sí?
Lo ideal y lo que recomiendo yo y el fabricante es modificar esas tarifas con los valores reales. ¿Sí? Esa es la parte de tarifas custom o en español tarifas personalizadas. Cada parámetro dentro de las tarifas se llama cost drivers, es el nombre que le pone VROPS. Y ejemplos de esos cost drivers, que igual se los voy a mostrar en laboratorio, son la licencia, el mantenimiento de la infraestructura, instalaciones de productos, hasta también se evalúa cuánto sale, por ejemplo, si el data center está en un lugar que es alquilado, bueno, cuánto te sale el alquilar mes a mes, la hora hombre y demás. Así que todos esos valores interfieren a la hora de darte, a la hora que VROPS te muestra un número de costos. Bien, nos vamos entonces, dejamos de un lado la parte macro y vamos a la parte de Capacity Optimization en particular, esta feature que ofrece VROPS. Son todas recomendaciones que nosotros podemos aplicar en nuestra infraestructura para mejorar, optimizar el rendimiento de la misma y ahorrar recursos, ¿sí? Así, explotarlo al máximo los recursos que tenemos. Bien, como había mencionado antes, lo que VROPS hace es tomar datos históricos, va recopilando información y devuelve una planificación a futuro de más o menos cuánto va a ser el consumo. ¿Cómo hace esto? Bueno, con el motor de capacidad y cálculo, ¿sí? Tiene un motor que también es un estándar de la industria, en el que se apoya mucho para hacer todos los cálculos. Y básicamente lo que son dos valores de entrada y devuelve cuatro parámetros. Los primeros dos valores de entrada van a ser la demanda, o sea, cuántos recursos consume nuestras máquinas virtuales, por ejemplo, y el segundo parámetro es la capacidad usable. ¿Y por qué es usable y no es la total? Bueno, es usable porque VROPS reserva una parte para servicios que son propios de VMware, como puede ser el DRS, ¿sí? Él deja una parte asegurada para que no colapse, básicamente, no se usa el 100%, se reserva una porción. Bueno, con estos dos, que son entonces demanda de recursos y la capacidad, el equipamiento que tenemos, devuelve cuatro parámetros. El primero es el time remaining, que es el tiempo en días hasta que los recursos, hasta que nos quedamos sin recursos, hasta que se alcanza la capacidad límite de recursos. Por ejemplo, si nosotros hoy estamos al 90% de utilización y sabemos que mes a mes crecemos un 10%, el mes siguiente vamos a estar al 100%. Entonces el time remaining sería 30 días, ¿sí? Después tenemos capacity remaining, que es la capacidad restante. La capacidad restante es la diferencia mayor de hoy y a 3 días al futuro. Esa es la diferencia de la capacidad mayor entre hoy y 3 días al futuro. ¿Por qué digo capacidad mayor? Porque la línea de capacidad, el gráfico de capacidad no es un gráfico lineal, sino que tiene curvas, ya lo vamos a ver. Por eso es que dentro de esas variaciones tiene que ser la distancia mayor, ¿sí? Entonces, si nuestra capacidad hoy, por ejemplo, es del 100%, el capacity remaining va a ser 0, porque la diferencia va a ser 100% y 100%. Queda 0. Recommended size es el tamaño recomendado y VROPS recomienda para las máquinas que están sobreprovisionadas o oversize VMs, recomienda reclamar un 50% de los recursos, o sea, restarle el 50% de los recursos a la máquina virtual. Y para lo que son undersized VMs, o máquinas que tienen menos recursos de los que necesitan para funcionar, VROPS recomienda incrementarle un 100% de los recursos. Bueno, se va iterando y jugando con esos dos valores hasta llegar al tamaño de recursos deseados, ¿sí? Ideal. Y el último valor que se deduce de los dos primeros de entrada es la capacidad total recomendada, o recommended total capacity. ¿Sí? Esos serían los valores con los que se deducen después todos los gráficos de VROPS. Bien, la proyección entonces, como dije, es a un año y el refresco de estos valores de salida es cada 5 minutos. Cada 5 minutos VROPS evalúa los históricos y vuelve a predecir el consumo. Así que es bastante acertado, sobre todo si estamos hablando de
de tarifas que van a impactar a la empresa, ¿no? Bien, entonces también tenemos dos enfoques a la hora de elegir el nivel de riesgo de quedarnos sin capacidad en el clúster, ¿sí? Tenemos el nivel conservativo y el nivel agresivo. Ahora voy a explicar la diferencia de ambos dos, pero quedémonos, por ejemplo, con el gráfico de la izquierda, en el que el eje de las X es el tiempo y el eje Y es la utilización. La línea verde es la línea de consumo en el tiempo, y como dije, no es lineal, sino que tiene sus curvas, porque el consumo nunca es lineal, tiene picos para arriba y para abajo. Y en el medio de los dos gráficos, sería en el tiempo, sería la mitad, es hoy. Sería el presente, para atrás son los históricos, y para la derecha sería la proyección futura. Pero bueno, quedémonos con que la línea verde es el consumo real, ¿sí? Sin predicciones. La predicción va a estar dada por la línea amarilla, que se puede ver como una U que tiene límite superior y límite inferior, ¿sí? Cota superior, cota inferior. Bueno, van a ver repetidos también todos los parámetros que mencioné en la slide anterior, como el recommended size, que es la línea punteada, horizontal, está en celeste, la de abajo es la capacidad usable, perdón, que es uno de los valores de entrada que habíamos mencionado antes. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, capacity remaining, time remaining. Pero bueno, para hablar particularmente de los riesgos que nosotros vamos a afrontar, los cuales vamos a determinar si queremos ser conservadores o agresivos en ese sentido, se da entonces por la línea amarilla. Entonces, nosotros vamos a ser conservadores, o sea que vamos a tener un riesgo, vamos a afrontar un riesgo menor o vamos a desear siempre el menor riesgo. ¿Por qué? Porque con el conservador, si ven, la cota superior está punteada en amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que o sea, la cota superior va a ser nuestro promedio de proyección de utilización. Siempre vamos a eh, esperar que el comportamiento de consumo va a ser siempre en los picos. Entonces, manejándonos ahí, nosotros ya estamos cubriendo en caso de que ese sea el consumo real, no que se mantengan los promedios, sino que el uso real sean los picos. Entonces, ahí ya siempre vamos a dejar un margen para aumentar el storage, ¿sí? Si siempre nos manejamos en el peor caso, después si no pasa, nosotros ya estamos atados, ya estamos atajados. Y en el agresivo, el promedio de utilización es el promedio de las dos cotas también, o sea, coincide. Entonces se espera que el comportamiento del consumo siga siendo igual a través del tiempo en el futuro. Ahora, si eso no pasa, bueno, estamos en problemas, porque nosotros no evaluamos el límite, que se supere el límite de consumo, o sea, de la cota superior. Esos serían los dos niveles de riesgo. Nosotros podríamos también indicar que algunas máquinas o algunos equipos tengan niveles de riesgo conservadores y otros tengan agresivos, y eso se puede también ir jugando. Pero bueno, tener en consideración eso. Y esto se configura a través de las políticas de VRUPS. Y están atadas a cada objeto. Vamos a entrar igual más en detalle en la parte práctica, en la demostración, pero siguiendo con la teoría, me queda hablar de lo que es what if. ¿Sí? What if en español es ¿qué pasaría si? Y ahí podemos usar el imaginativo y plantear un montón de escenarios, ¿sí? La gracia es eso, plantear escenarios hipotéticos en el que nosotros nos preguntamos, por ejemplo, bueno, necesito agregar 200 máquinas virtuales. Bueno, planteo, ¿qué pasaría si necesito incorporar 200 máquinas virtuales con ciertas características de CPU, memoria y storage y disco en cierto data center? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Me conviene ese data center? ¿Me conviene otro del mismo ambiente? ¿Me conviene migrar esa carga a la nube? Esa la respuesta nos la da VROP, ¿sí? Pero bueno, ahí les dejé como el listadito de cómo sería cómo habría que pensar esta herramienta. Primero planteamos la pregunta, ¿qué pasaría si? Y después elegimos el tipo de escenario, que van a ver que, bueno, con la última versión de VROPS hay 7 tipos de escenarios, y el entorno, que es a donde nosotros queríamos llevar esta carga de trabajo, si
a la nube, ¿sí? On-premise, bueno, dentro de qué clúster on-premise o de qué data center. Si queremos agregar o sacar equipos, agregar o sacar máquinas, todo eso te lo dan, son opciones de escenario, ¿sí? Y lo importante de acá también es que nosotros podemos guardar escenarios. Si sabemos que nosotros cada cierto tiempo agregamos 10 máquinas virtuales con ciertas características a nuestra infraestructura, listo, lo guardamos y no tenemos que seguir ejecutándolo. Ya tenemos todo seteado eh, para volver a utilizar ese escenario, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a la demostración. Parto el laboratorio. Bien, bueno, esta es una instancia de VROPS en la que los datos de entrada son el vCenter del laboratorio donde justamente está alojado este appliance. Bien, para recorrer uno a uno los puntos que anduve mencionando en la presentación, lo primero que tendríamos que hacer, como dije, es fijar las tarifas. Las tarifas las tenemos que fijar acá, ¿no? Desde Administración, Global Settings, Cost o Price, sería el costo o el precio. Y acá en esta fila dice Currency, que es la moneda que vamos a utilizar. En este caso nosotros seteamos cuando instalamos el appliance en dólares estadounidenses, pero podríamos haberlo puesto en pesos argentinos, pesos chilenos, demás. Lo importante acá es que, como ven, no me da la opción de modificarlo, así que una vez que se setea o se establece, queda establecido y no tenemos opción de modificarlo. Así que si nos equivocamos en este paso, tendríamos que volver a desplegar la herramienta. Bueno, en este caso todos los precios que veamos van a estar en dólares entonces. Otra cosa importante es en la configuración, vamos a ver los cost drivers, que eran estos parámetros que les mencioné que influyen a la hora de darte los costos reales de consumo de tu infraestructura. Acá están todos listados, ¿sí? Como les dije, tenemos estos valores son por defecto, ¿no? Nosotros no los seteamos, pero lo ideal es que cada uno ponga sus valores reales si los conocen. Tenemos, por ejemplo, el storage, si es tradicional, si por convergente, cuánto costó, perdón, los servidores. Después tenemos el storage, las licencias, aplicativos, mantenimiento, bueno, labor, redes y facilities que, bueno, como decía, si estamos alquilando el lugar donde están los data centers, también podríamos poner el precio del alquiler. Y también, por ejemplo, tenemos los precios de las nubes, ¿sí? Las nubes que están seteadas acá son todas estas. Si tuviésemos otra distinta, la podríamos agregar y podríamos ponerle el precio estipulado. Y por defecto, igual VROPS ya te da un número. En la parte de Optimize está todo el feature de Capacity Optimization. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos que acá en Webcom Playground, en este data center, tenemos 2 clústeres. Y los clústeres tienen capacidad suficiente para aguantarse la carga de trabajo. El time remaining es mayor a un año, como les dije. La predicción es a un año, así que al menos hasta un año tenemos espacio, no nos tenemos que preocupar. Podemos hacer de nuevo volver a visitar VROPS dentro de un mes, por ejemplo, y vamos a ver si sigue siendo a un año este valor. Y así ir evaluando la infraestructura. Después tenemos, por ejemplo, que nos da recomendaciones de que tenemos 211 VMs que se le pueden reclamar recursos, no tenemos discos huérfanos y podríamos ahorrar con la reclamación de recursos hasta $1.400 por mes, que son números importantes, si vamos al caso. Bien, y acá, por ejemplo, tenemos los 2 clusters y los valores de consumo. En este caso estoy parada en CPU, pero tenemos memoria y disco.
Y como les mencioné, estos son los valores reales, ¿sí? Este es el presente y acá está la proyección. La proyección, la verdad es que se mantiene en el medio porque esto viene siendo bastante lineal, el promedio es lineal. Pero bueno, si tuviésemos picos ya veríamos el cambio, quizás fuese más incremental la línea. Y como vemos acá también, la línea superior, la cota superior está punteada, o sea que esto apunta a un riesgo de tipo conservador. ¿Sí? Lo pueden ver acá también. Como les dije, el riesgo está atado a la política y la política que usa es esta, que tiene riesgo conservador. Bien, y más abajo nos dice que igual el clúster está bien aprovisionado. Solo que tenemos algunas mejoras en lo que son reclamación de recursos. Bueno, vamos a ver dónde. En la siguiente pestañita tenemos reclamación. Entonces vemos, por ejemplo, bueno, un poco más detallado lo que veíamos antes. Bueno, y vemos también que hay reclamación de máquinas virtuales que están apagadas. Nosotros podríamos, si el cliente no los reclama o si es una decisión interna, evaluar la posibilidad de eliminar, ¿no?, estas máquinas virtuales que están apagadas. También tenemos idle VMs, que son máquinas que están encendidas, pero que no están en uso, así que también podríamos evaluar apagarlas y posteriormente eliminarlas. En este caso, por ejemplo, tenemos $44 al mes, dice. En Snapshot no tenemos Snapshot y no tenemos tampoco discos huérfanos, así que ahí acá no habría un ahorro, estamos en situación óptima, pero sí podríamos mejorar eliminando máquinas virtuales apagadas o apagando idle VMs. Y bueno, como vimos tenemos el detalle, ¿no? Nos dice exactamente cuáles son las VMs que podríamos mejorar. Después también nos da un estado de nuestra infraestructura, en este caso está optimizado, podría ser mejor, sí, pero podría ser peor también, así que estamos bien. Y como vemos, el clúster está con la mitad de recursos, así que está todo bastante bien aprovisionado y bastante bien disperso la carga, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, right size, que son las recomendaciones eh, de recursos que nos da VIRMS. Como les mencioné, tenemos, por ejemplo, undersize y oversize VMs. Acá tenemos todas las que son oversize, o sea que tienen más recursos de los que realmente necesita cada máquina virtual. Y nos da la recomendación de memoria y CPU real que debería tener la máquina. Y en undersize VMs es el caso contrario, que tiene menos recursos de los que necesita. Y como dije antes, la recomendación en general es que las undersize se les suba un 100% de los recursos y los oversize se les reclama un 50% de los recursos. Esa sería la parte de capacity optimization, ¿sí? Optimización de capacidad. Como vieron, es bastante detallado y permite jugar un montón y ser consciente también de dónde tenemos pérdida o dónde tenemos mejoras en la infraestructura. Bien, también el otro tema sobre planeamiento de capacidad, les había dicho que eran los escenarios. Nosotros podemos plantear escenarios hipotéticos con el feature de What If. Y bueno, acá están todos los escenarios. Son 7 en la versión última de VROPS. Les voy nombrando uno a uno los escenarios. Tenemos el primero, que es en un entorno tradicional, o sea, con servidores tradicionales, podemos agregar o remover máquinas virtuales. Otro ejemplo puede ser agregar máquinas virtuales, pero en un entorno hiperconvergente. También podemos agregar host o remover host en un entorno tradicional o en un entorno hiperconvergente. Podemos hacer migraciones planificadas hacia la nube de VMware. También podemos hacer migraciones entre nubes públicas. Virros nos va a sugerir alguna de todas las nubes públicas que nosotras pongamos en el escenario. Y comparaciones en la nube privada de nuestra infraestructura. O sea, si la carga que tenemos está en el data center 1 y sería mejor que esté en el data center 2 por temas de compliance. ¿Sí? También podemos guardar estos escenarios y yo acá guardé 2 para que usemos de ejemplo. El primero, se agregan 10 máquinas virtuales al data center de Webcom Playground. Las máquinas virtuales tienen
las características de una máquina que ya existe en el data center, ¿sí? Es una que ya existe, entonces yo le dije, bueno, yo quiero agregar más o menos 10 máquinas virtuales que tengan estas mismas características. Las características son 4 CPU, 0 de memoria, 10 de GB de memoria, de location, y de espacio 8,8 GB. Y acá le puse la quantity, que es la cantidad 10. Como dije, el data center era Webcom Playground, el cluster, bueno, le puse en cualquiera, no me importaba. Eh, y bueno, eso, VirROS nos da las dos posibilidades, ¿no? Importar máquinas existentes, o sea, ya usar como máquinas que ya existen en nuestra infraestructura como templates, o configurarla de, a gusto, o sea, personalizarla. Cuánto de CPU más o menos van a tener estas 10 máquinas virtuales, cuánto de memoria, etc. ¿Sí? Y otro dato que nos pide es la fecha. La fecha de inicio puede ser hoy o puede ser mañana, pasado, le ponemos la fecha que queramos, pero la fecha final es opcional. O sea, no hay fecha realmente hasta cuándo nosotros queremos dejar estas máquinas virtuales. ¿Sí? Así que yo en este caso no puse ninguna fecha final. Bien, entonces acá voy a correr el escenario de agregación de 10 máquinas virtuales en un entorno tradicional. Y lo que nos devuelve VROPS es, bueno, las VMs agregadas son 10 con estas características. También nos da, nos dice que la nube privada, o sea, nuestro data center propio, tiene picos de memoria de CPU y de disco, que son estos. El time remaining es un año, es mayor a un año, y por mes se gasta aproximadamente $43 en mantener esos equipos activos. También nos da recomendaciones de nube pública y nos compara también las nubes privadas, ¿sí? ¿Qué pasa si lo mantenemos en este data center o si lo migramos a este otro? Que en este caso los dos dan $43, así que no hay diferencia. Para nombrar otro escenario también de ejemplo, me guardé este otro, que es de Migration Planning, que es esta comparación entre nubes públicas. Nosotros podemos elegir cuáles nubes públicas queremos comparar, siempre hasta 3. En este caso elegí Amazon, IBM y Azure. Y también lo mismo, ¿no? Podemos poner las características de estas máquinas virtuales. Si es una máquina existente o si las queremos setear desde cero. En este caso es la misma máquina virtual. En este caso es una máquina virtual con las características del escenario anterior. Y acá ya nos dan las comparaciones, ¿no? El primero es la nube privada. O sea, si nosotros mantenemos esa máquina virtual on-premise, nos sale $4 al mes. Y acá están las características. Si nos vamos a Amazon, nos va a salir $197 al mes por mantener una máquina virtual. En IBM nos sale 247 y en Azure 367. Y ya se puede tener una idea de comparación. Lo mismo, como les mencionaba, pueden ser comparaciones dentro de data centers y demás. Generalmente cuando corren a un escenario igual les va a sugerir, como vimos antes, que estamos migrando, que estábamos incorporando máquinas virtuales a nuestros equipos on-premise. Nos sugiere también entornos de nube pública. Así que, más allá del escenario por ahí que está delimitado, también VROS da muchas más recomendaciones. Bien, eso fue todo. Espero que haya quedado claro todo del lado de VROS y lo que es billing. Eh, Excelente, excelente, Lu. La verdad que buenísimo el recorrido. Es algo que a todo el mundo que en algún momento le toca hacer escenarios de simulación, de cuánto puedo crecer, cómo puedo crecer, cuánto me queda de resto de infraestructura, son preguntas súper frecuentes y está buenísimo que las hayamos podido responder en este video. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste para explicarnos, estuvo genial. Así que te invitamos para un próximo, así le hacemos otro doble clic y vamos profundizando más en las diferentes opciones que nos ofrece Area Operations. ¿Te parece? Dale, Dale, Lu, millón de gracias y bueno,
a todos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify también, donde subimos este tipo de videos. Así que, sin más, nos despedimos y nos esperamos para el próximo video. Dale, hasta la próxima. Chau, chau.